Una vez más, le damos gracias al Todopoderoso por permitirnos, en contexto, seguir la temática de la historia del cristianismo. Para ustedes, un saludo junto a su familia, que Dios los bendiga, y de igual forma, saludo a mis compañeros de trabajo, Carlos y Uriel. Saludo cordial a toda nuestra querida audiencia a esta hora del día y pues bueno, para acompañarlos en el programa En Contexto, pues siempre preparándonos y siempre dispuestos para tener un poco de historia. Nosotros nos estamos volviendo como historiadores, porque es importante, a veces conocemos la historia de Colombia, de los demás países, hasta incluso de los Estados Unidos, pero de Colombia o de la iglesia no la conocemos. Sí, señor. Uriel. Doctor, ¿cómo está? Carlitos, qué bueno estar con ustedes en este momento. Y a todos nuestros oyentes, es un gusto, de verdad que es un privilegio compartir todo esto que tiene que ver con la historia del cristianismo, la historia bíblica. Es un tema apasionante, un tema para abordarlo así como lo estamos haciendo. Me parece que está bien, poco a poco, sin afán, explicando las cosas bien para que quede claridad en cuanto a todos estos temas del cristianismo bíblico. Es muy importante, amado redescuchas, lo que decían mis compañeros, centrarnos en conocer los hechos históricos. Eso le ayudan a uno mucho para ubicarse uno en el tiempo, en el espacio y poder tener una madurez más espiritual, conocimiento de la palabra y, ante todo, tener argumentos para defender el Evangelio de Cristo. Vamos a hacer un breve resumen del programa anterior. El emperador de este periodo que vamos a abordar, que es la expansión, que es un subperiodo del periodo apostólico, estaba allí el señor Tiberio y luego lo siguió el señor Calígula. Ellos gobernaban, desde luego, toda la Palestina y toda Judea, pero también estaba la fuerza sacerdotal, y ellos lo que estaban tratando era de tapar ese hecho que no se puede tapar con nada, que era la resurrección de Jesucristo. También había un grupo que eran los saduceos. Era una clase muy acomodada, tenían las riquezas, era la aristocracia, llamémosla, lo que hoy llamamos, pero también habían unos grupos menores que no por ser menores no tenían el liderazgo y poder, y además bastante gente que los seguían, que eran de una parte los esenios, que eran unos señores más bien entregados al estudio de las cosas bíblicas, de la ley, y que últimamente, como vieron tan complicado todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén, optaron por apartarse. Estos señores fueron los que escribieron todos los pergaminos que posteriormente, en el siglo pasado, se encontraron en la región de Qumran. Pero habían unos valientes hombres, que eran los celotes. Ellos sí continuaron con su batalla, su guerra, para poder derrocar el poder del imperio. No lo lograron, porque más adelante vamos a ver que en el año 70 ocurrió una cosa bien dura para el pueblo judío. Don Juan, sí. Pero ese es el contexto histórico de la época de la expansión social de la iglesia, ¿no? Sí. Ah, bueno, perfecto. Sí, todo este contexto. Y nos hacía falta uno de los personajes importantes que estaban en la Palestina, que era el rey. Recordemos que era como el que manejaba las cosas de común acuerdo y con intereses junto con el rey, que se llamaba el rey Herodes anteriormente. Luego llega el rey Herodes Antipas, y en este momento, a partir del año 37, empieza el señor Herodes Agripa. Ellos eran la figura que representaba ante el pueblo de Israel como su rey. Esto a grandes rasgos, para ubicarnos dentro del espacio que hoy vamos a tratar, que son esos personajes que surgieron en esta época de la expansión y que es de mucha importancia. Ya lo verán por el estudio de cada uno. Pero, Uriel, no sé si nos quieran resumir algunos aspectos que se me hayan quedado para sintetizarlos del programa pasado. Sí, señor. Bueno, recordar que la iglesia estaba en Jerusalén y tiene que haber algo especial porque la gran comisión era que ellos tenían que ir y predicar el evangelio a todo el mundo.
en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, pero resulta que estaba muy cómoda la situación, Dios hacía milagros, estaba el Señor como respaldando el mensaje y también el mensajero de la palabra de Dios. Sí, señor. Y ocurre algo bien importante, bien interesante, que es lo que provoca este periodo de la expansión, el momento de la expansión. Pero también el doctor hablaba acerca de los celotes, ¿cierto? Sí. Y era como una especie de guerrilla, por decirlo así, en aquel tiempo, ¿cierto? Sí, eran unos de rebeldes contra el imperio. Y ellos querían ganarse el poder por las armas. Por eso cuando viene Jesucristo, creen que esa es la forma de llegar al poder, y cuando el Señor dice que no, es con el amor, con la predicación del Evangelio, dice, no, pues ahí sí, no es por ese lado tampoco. Entonces, es interesante también eso, pues, como hablando de este periodo también. Muy bien, entonces, como vimos ese contexto histórico, tanto imperial como del rey Agripa, como de la casta sacerdotal, de estos grupos de los celotes, fariseos y otros grupos también, entonces vamos a tocar un tema sobre quiénes eran esos grandes personajes de la época. Yo le hago una pregunta a ustedes, amados radioescuchas, allá ustedes se contestan, y a mis dos compañeros. Sí, señor. En su vida, ¿cuál es el personaje que más admira? Bueno, uno de mis personajes que más admiro, bíblico, ¿no? ¿Bíblico? Entonces, pues uno de ellos es David, pero yo creo que, como lo decía Uriel en un devocional, es importante, nosotros siempre pensamos en Pablo, en David, en Josué, José, pero creo que Esteban es una de las personas que también debemos de tener muy en cuenta, y es personaje histórico de esta porción de la historia de la iglesia, la expansión de la iglesia. Sí, Urielito. Sí, yo también, José ha sido uno de los personajes como más favoritos, que más me gustan de la Biblia, por su enseñanza, por todo lo que él representa en su santidad, en su pureza, en su entrega al Señor. Pero definitivamente esos personajes que son aparentemente tan sencillos, ¿no? Que son como que no son visibles, digámoslo así. Pero Esteban es uno de esos personajes que creo que solamente tiene 1 o 2 capítulos en la Biblia, y la intervención es muy corta, pero mire todo lo que hizo Dios a través de la predicación de Esteban. Entonces es un hombre de admirar. Uno de los personajes que yo admiro, porque a veces he llegado a pensar qué hubiese pasado sin ese personaje en la doctrina de Cristo, en el Evangelio de Cristo y en el Evangelio de hoy, y es realmente Pablo. Sí, señor. Él, por su misma vida, en que era un gran fariseo, y él mismo lo decía, fariseo de fariseos, lo admiro mucho por es decir, no por la obra de él, sino por haberse dejado utilizar por Dios para hacer esa gran obra y haber sistematizado toda la doctrina de Cristo. Sí, señor. Así ustedes, amados radioescuchas, también tienen ya sus personajes. Dentro de la vida secular tenemos muchos personajes que admiramos, pero especialmente nuestro personaje como hijos de Dios es, desde luego, Jesucristo. Claro. Entonces vamos a mirar en este punto es los personajes que sobresalieron en el periodo de la expansión, y recordemos que es un subperiodo del periodo apostólico. Sí, señor. Entonces, dentro de todos estos personajes, vamos a enumerarlos. Está Pedro, Pablo, Esteban, del que estábamos hablando, Felipe, pero el diácono, Bernabé, un gentil, Bernabé, judío, Gamaliel, un gran maestro, Tabita, una niña que fue resucitada por el poder de Dios en cabeza de Pedro, Simón el curtidor, me gusta este personaje, tiene Cornelio, tremendo oficial romano. Están todos los gentiles, porque aquí empiezan a engrosar la iglesia de Cristo. Sí, señor. Santiago, pero el hermano del Señor, el apóstol. No el apóstol. Y hay unos grupos que no se nos pueden quedar ahí, que eran los conservadores y los progresistas. Esos son los personajes, son bastantes. Sí. ¿Por qué queremos hacerles brevemente una reseña? Porque ellos realmente, con su testimonio de vida, nos dejaron muy claro lo que es ser cristiano y lo que es llevar una vida en Cristo. Sí, entonces, no sé, ¿por cuál empezamos? Lo de Pablo y Pedro
son personajes que vamos a estar prácticamente hasta el periodo de la persecución. Pero yo creo que miremos, porque en eso estoy plenamente de acuerdo, el ejemplo que nos deja Esteban. Entonces no sé si empezamos por él. Esteban, sí señor, ¿cómo decirlo? Para el mundo puede ser un hombre que no tuvo mayor éxito porque predicó y en el momentico fue encarcelado y lo apedrean y muere. Y muere de una vez. Pero para Dios y para nosotros, mire qué ministerio tan exitoso que tuvo este hombre en tan poquito tiempo. Es que Esteban fue escogido como un grupo de siete siervos Diáconos. o diáconos, y en ese momento pues esos eran para servir, pero en realidad su trabajo de Esteban pronto llamó la atención como predicador. Sí, señor. En ese poquito tiempo. Este personaje, Esteban, tiene muchas cosas que nos dejó para que nosotros creyentes sigamos ese ejemplo. Esteban fue el primero en la iglesia en tener la visión de un evangelio para todo el mundo, y eso fue lo que lo llevó al martirio. Muy importante eso. Claro, nosotros conocemos bíblicamente a Esteban como un hombre de plena fe, Sí, un señor. hombre lleno del Espíritu Santo, y una característica importante que anotó tanto Uriel y Carlos es que su ministerio de él fue muy breve. Prácticamente el día que él salió a predicar al público, ese mismo día fue prácticamente apedreado y muerto. Pero si examinan, mis amados radioescuchas, el sermón, llamémoslo así, que él dijo que está, no vamos a leer el texto, pero allá ustedes lo miran, en Hechos 7 del 2 al 53 está un sermón de lo más coherente y de toda una historia bíblica demostrando que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Salvador. Esa fue su predicación, pero dejó muy claro qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, que somos privilegiados por haber recibido el Evangelio y tener una nueva vida. Doctor Juan, Esteban no se pone él como a defenderse, ¿no? Digamos yo, en mi lugar yo me podría decir, no, pues que no está haciendo nada malo, déjeme tranquilo, mire, ustedes ven mi testimonio de vida, tengo mi familia, yo he hecho esto, lo otro, yo no soy la persona que ustedes están acusando y quieren matarme, no. Sí. Él lo que hizo fue, lo que dijo el doctor muy bien, ir a predicar a Jesús, como todas las personas que en aquel tiempo reconocían al Señor y solamente predicaban era eso, a Cristo. Sí, y hay que precisar que quienes lo apedrearon eran unos fanáticos seguidores de los fariseos y que se llamaba un grupo de la sinagoga de los libertos. Los libertos, sí señor. Ahora, el mensaje no solamente de valentía, de enseñar el evangelio ante esta gente que lo apedreó, es la actitud de amor y de perdón que él asume cuando estaba recibiendo cada piedra. Y lo más curioso era que el acérrimo sentía repugnancia a esas palabras de Esteban fue, pues, Saulo de Tarso. Participó en la muerte de Esteban, así de sencillo. Era el líder, el que estaba a cargo prácticamente de, llamémoslo así, de la ejecución. Hay algo que a veces se le pasa a uno por alto, y es que, mire, las leyes romanas y las leyes judías prohibían dar muerte a una persona hasta que no fuera juzgado. Y acá no hubo juzgamiento. Aquí hubo lo que en términos uno dice es un linchamiento. Sí, señor. Y por eso le empezaron, y eso lo cayó prácticamente las mismas autoridades, porque era para que los que lo apedrearon los hubieran sido enjuiciados. Claro. Pero era el medio que Dios utilizaba para que este siervo, muriendo, viera la gloria de Dios en el cielo, pero lo más importante es que le pidiera al Señor no le tengan en cuenta este pecado. Yo creo que al apóstol Pablo más adelante, yo creo que esas palabras de Esteban tuvieron que haberle calado a él, porque ya cuando viene la conversión de él, yo creo que eso vino a esa memoria de él, toda esa lo que Esteban había predicado y lo convirtió en lo que fue el apóstol. Y que él llegó a ser el terrible persecutor de todos los discípulos de Cristo antes de su conversión. Entonces,
Ese era ese odio, pero donde quiera que iba, a Samaria o a Damasco Sí, o señor. a Antioquia o Siria, se constituía pues en un acérrimo perseguidor de los cristianos. Pero a pesar de eso, Pablo, sin saberlo, bueno, en ese momento Saulo, se constituyó en un factor benéfico para la propagación de la iglesia. Sin saberlo. Sin saberlo. Sí. Y mira, y muy importante lo que está notando Carlos, porque una vez ejecutado Esteban, los otros compañeros, llamémoslo así, de los que vamos a hablar, pues dio miedo. Ujú. Y esta ejecución de Esteban, ¿qué dio lugar? A la expansión. Sí, señor. Es decir, por esa ejecución y en esa forma que lo estaban haciendo sin proceso judicial, cualquiera tiene miedo y entonces ellos se fueron hacia las afueras. Hablo de todos los apóstoles, los predicadores se fueron hacia las afueras de Jerusalén y ya ahorita vamos a ver otro de los diáconos, esa obra tan maravillosa. Doctor, ver uno ahí la soberanía de Dios, el poder del Espíritu Santo obrando en cada una de estas personas y haciendo que el Evangelio se extienda, porque solamente un hombre, como lo narra ahí en Hechos, cuando llaman a los 7, y a Esteban dice, un hombre lleno del Espíritu Santo, solamente una persona llena del Espíritu Santo puede obrar de la forma como él obró cuando lo golpean y dice, Señor, no les tomes en cuenta su pecado, igualita a la actitud de Cristo. Sí. Y eso era lo que identificaba a esos primeros cristianos, tenían una actitud igual a la de Cristo, eso era lo que impactaba y aparte de eso, el Señor haciendo milagros y respaldando también lo que ellos decían, también respaldándolo con obras milagrosas. Mire qué importante ese punto. Me hago esta pregunta, ¿qué hubiese ocurrido si a Esteban no lo hubiesen ejecutado en ese momento y no hubiesen sembrado el terror en Jerusalén? Creo que todos se hubiesen quedado en Claro. Jerusalén, pero con este terror que se produjo a raíz de la muerte de Esteban sin proceso, cualquiera le da miedo, porque uno dice que yo no tengo ninguna garantía, yo me voy de acá. Sí, señor. Y eso es lo que precisamente da el fundamento bíblico para llamarse el periodo de la expansión, porque toda la gente sale a predicar hacia las afueras de Jerusalén. Sí, porque la gente sale espantada porque sí hay persecución, pero eso no los calla. No, No. Ellos siguen todo lo predicando. contrario, da más fortaleza, más valentía. Qué importante, ¿no? Esa valentía. A ver si nosotros en este momento tuviéramos esa valentía para predicar, para llevar el mensaje a tanta gente que lo necesita. Es más, o que nos aprendiera y nos dijera, bueno, lo vamos a linchar o los vamos a apedrear porque usted está hablando de Jesucristo. A ver si diríamos lo mismo, Padre, no tengas en cuenta el pecado. Si esta gente. Reiteramos a los amados radioescuchas, y nosotros también lo estamos haciendo, es sí mirar ese capítulo 7 de Hechos, de 2 al 53, y ahí se van a dar cuenta la sabiduría que tenía Esteban. Y es comparable también con el que hablábamos en el periodo anterior, en el periodo pentecostal, del discurso de Pedro. Sí, señor. Se dice que Pedro, su discurso fue con el fin de probar que Jesús era el rey Mesías. Sí. En cambio, el discurso de Esteban fue encaminado a dar a entender a la gente de que el pacto o la promesa que Dios había hecho desde el Génesis a través de toda la historia se había cumplido en el pacto de sangre de la cruz. Entonces miremos a don Felipe. Sí, don Felipe, sí. Pues Felipe es uno a distinguirse también. Felipe encontró refugio entre los samaritanos, ¿sí? Señor. ¿Por qué? Bueno, los samaritanos, una gente mixta, no era judía ni gentil, pero eran despreciados por los judíos. Ujú. Pero él recibió ayuda y ese apoyo entre los samaritanos. Sí, señor. Y Felipe era otro diácono, ¿no? Sí, señor. La historia de Felipe también es bien interesante y bien bonita porque él también es elegido entre esos 7 Ajá. y él comienza a tener, después de la muerte de Esteban, él sale a buscar refugio, como dijo Carlos, ahí en Samaria, Sí, y señor. comienza a predicar y comienza a tener éxito, digámoslo así, porque comienza a fundar iglesias. Pero llega un momento a otro donde el Señor le dice, váyase para el desierto, usted está bien acá, todo está bien, pero no, necesito que vaya al desierto a predicarle a un etíope, a una sola persona. Y las iglesias que fueron fundadas por él en Samaria fueron reconocidas por Pedro y por Juan. Eso es muy Claro. importante. Mire cómo Felipe, el diácono, Sí, señor. él prácticamente llega a Samaria y empieza y organiza una iglesia, funda una iglesia. Sí. Funda una iglesia.
Pero de ahí lo que decía Uriel, se va a las regiones de Gaza, de Jope Sí, y de Cesarea. sí, señor. Y allí logra precisamente la conversión de muchos, pero judíos o gentiles. Ahí ya los gentiles. Ahí empiezan los gentiles, Sí, señor. más gentiles que los mismos judíos. Mire cómo se va Sí, abriendo. eran más gentiles, por supuesto. Sí, sí. Entonces, mire cómo viene. Ahora, de camino a Jerusalén, le ocurre algo muy bonito a Felipe. Ujú. Y es cuando se encuentra con el eunuco. Sí, señor. Y este eunuco, es una historia muy bonita, Urielito o Carlitos, que nos la narra. Sí, señor, porque Sí. el etíope o el eunuco, él va en su carruaje, era un hombre bien importante. Y él va leyendo, la palabra era de estos también creyentes, piadosos, pero no tenían todavía el evangelio, no había recibido el evangelio, no entendía. No entendía mucho de las cosas de la palabra. Sí, y Dios, por medio del Espíritu, lleva a Felipe allá a que le explique exactamente, porque es que si uno no entiende el Evangelio, no va a poder ser salvo. Si uno no entiende qué fue la obra de Jesucristo, si no la comprende, no la cree, no la vive, pues es muy difícil o no va a ser salvo realmente. Eso le pasaba al etíope, pero llega Felipe, le explica bien todo lo que Jesucristo hizo en la cruz, que resucitó, bueno, en fin, todo lo Sí. que estaba ahí Esto es- relatado. Eso Sí. es tan importante, esta historia, porque este eunuco era un funcionario de Etiopía, Era un alto- de la reina de Etiopía. Sí, cargo. Y se cree que pues era un hombre muy ilustrado porque venía leyendo el libro de Isaías. Isaías. Pero realmente él no lo entendía. Pero me parece muy valiosa esta enseñanza, es que él va leyendo, le hace la pregunta a Felipe que lee, ¿De quién está hablando ¿de quién aquí? está hablando? Y él dice, no, pues aquí voy es como tratando de entender algo, pero si usted no me explica, ¿cómo lo voy a entender? Que la pregunta de Felipe es, ¿entiendes lo que lees? Exactamente. Y él no lo entendía. Entendía. Y mire la actitud de este eunuco, la sensibilidad que él tiene de dejarse enseñar. Sí. Y yo pienso, no está en el texto bíblico, que Felipe inmediatamente le dice, mire, lo coge, lo va a enseñar, mire, Isaías el profeta, él dijo esto del Mesías, se cumplió todo, miren, es lo que estamos ahora enseñando, tú también puedes ser salvo. ¿Y qué fue lo que hizo inmediatamente? Eso no fue como con espera, como a mí me pasó que duré 2 años para poderme bautizar. De una. De una vieron agua ¿Qué tengo que hacer? y ahí fue el bautismo. Sí. El cristianismo es así, cuando uno recibe al Señor, cuando uno quiere abrazar el Evangelio, no necesita uno tener tanto tiempo o dudarlo para no recibir el bautismo de arrepentimiento. Esto es muy importante de Felipe. Miremos que hay una cosita que quiero caracterizar de Felipe, es que él tenía 4 hijas. Sí, señor. Y esas hijas eran unas niñas. En esa época siempre el texto bíblico se habla de mujeres vírgenes. Ujú. Pero no solamente eran unas niñas puras, santas, sino que además profetizaban. Profetizaba. Entonces mire qué bonita la obra de Felipe, el diácono, que además de esta obra evangelizadora de fundar iglesias, también tenía unas hijas muy bien formadas y profetizaban. Y yo creo que ellas fueron grandes siervas de Dios en la iglesia, no solamente las que fundaba Felipe, sino de todas las iglesias de Cristo de la época. Sí, señor. Continuamos con esta historia tan bonita de estos personajes que nos han dejado enseñanzas claras, vividas por ellos, y que nosotros tenemos que tomarlas para nuestra vida como un modelo de creyentes. Estábamos hablando de Esteban y de Felipe, que formaban parte de los 7 diáconos. Sí, señor. Ellos se cree por sus nombres, todos son griegos, entonces eran de los griegos que hablábamos, judíos. Sí, señor. ¿Cierto, Carlitos? Sí, señor, es que mire, en ese tiempo muchas de las ciudades como Gaza, Jope y Cesarea había una vasta población judía, pero también eran ciudades gentiles. A pesar de que estaba lleno de judíos, también estaba Felipe llevando ese mensaje a tantos gentiles. Es impresionante cómo, Felipe le empieza a enseñar al eunuco y le dice
cómo conocer del Señor, cómo recibirlo, y lo que decía el eunuco, qué tengo que hacer, enséñeme cómo voy a hacer para recibir al Señor. Y fue tan curioso que es tan importante, bueno, a la audiencia hay que declararle que es un eunuco. Un eunuco es una persona que no tiene sus testículos. Entonces, porque hay mucha confusión. Yo he escuchado a varios hermanos en la iglesia que no tienen conocimiento sobre qué es un eunuco y piensan que hace poco escuché a una señora en la iglesia que decía que no tenía miembro. Yo le decía, no, porque entonces ¿cómo hace para orinar? Sí. No, hay que aclararle eso a la audiencia, que donde la parte donde dice es que no fue, o sea, prácticamente fueron castrados estos hombres. Esa es la palabra eunuco. Sí, no, y mire, Carlitos, está muy bien esa aclaración, porque en la época las normas, llamémoslo del derecho de familia, era permitido que en los reinados, como estaban allí las hijas de los reyes, las hijas de los príncipes, todas allí las esposas, entonces no podían contratar las mismas mujeres por el machismo que reinaba en la época, sino tenían que contratar a los mismos hombres para que cuidaran a las reinas, a las otras esposas, a las hijas, a las esclavas de la reina, y entonces para mayor seguridad se daba en la antigüedad para dos aspectos. Uno era para tener seguridad de que las damas o las mujeres no fueran a ir a tener relaciones sexuales. Pero el otro, y sobre todo eso se hizo en Roma, era extirparle los testículos al hombre para que no cambiaran de voz cuando llegara al cambio o la pubertad del muchacho y conservara su voz de niño. ¿Para qué? Para formar los coros y ellos fueran los cantantes, y es lo que dentro del argot de la música, especialmente la culta, se le llama el contratenor. Es decir, que este hombre que le fueron extirpados sus testículos, a su edad adulta, cualquiera que sea, canta al igual que una mujer. Qué interesante, ¿no? Y también porque en el libro de Esther también ellos protegían mucho las princesas, las reinas, y todo eso, y pues para que lógicamente sabemos que si no hay, claro, el rey estaba tranquilo de que extirpados los testículos, pues no puede haber erección, entonces, puede haber líbido sexual. Exacto, entonces es importante. Bueno, oiga, aprendemos de todo, ¿no, doctor? Sí, hay cositas que hay que agregar y que es bueno, precisamente por eso nuestro programa se llama En Contexto. Doctor, y fíjese que volviendo otra vez al cuento de Felipe con este hombre eunuco, se dice la historia, cuentan que de ese se fue como el punto de partida de la iglesia ortodoxa etíope. O sea, Felipe está siendo exitoso en su ministerio, aparentemente a un desierto a predicarle a una sola persona, pero mire que esta sola persona, este eunuco etíope, fue el que llevó el evangelio también a toda esta región de Etiopía, y todavía existe la iglesia ortodoxa en Etiopía. Qué importante esa acotación, Uriel, porque es cierto, la actual iglesia ortodoxa en todo lo que es la Etiopía, llamémoslo así, su padre o su fundador fue precisamente este eunuco. Sí, señor. Bueno, vamos a pasar a otro personaje. Es que estos personajes le dejan a uno una cantidad de enseñanzas y quisiéramos, pero vamos a continuar con este nuevo personaje, y es nada menos que el señor Bernabé. Bernabé es decir, estos personajes, tanto Esteban, Felipe y Bernabé, tenían siempre algo en común, al igual que desde luego Pablo y Pedro y Juan y todos, que eran hombres de fe. Sí, señor. Hombres llenos del Espíritu Santo y hombres convencidos de que Jesucristo había resucitado y había ascendido a los cielos y que iba a venir. Esas son características. Bueno, ¿qué podemos decirles a nuestros radioescuchas de este personaje Bernabé? Pues Bernabé era un hombre con ideas liberales, era de gran corazón, era generoso, y también un hombre aplicado no por los judíos, sino por los griegos, y que se encuentra solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Es Bernabé, era algo que lo caracterizaba,
y la iglesia de Antioquía, se elevó a tal prominencia que fue allí donde por primera vez a los seguidores de Cristo fueron reconocidos como cristianos. Sí, señor. Miremos que Bernabé era judío. Sí, señor. señor. Era levita Muy para más judío. señas. Sí. Y era levita. Y Bernabé, cuando empieza en Pentecostés a crecer la iglesia, él se une y se hace muy amigo de Pedro y Juan. Y en ese entonces, como siempre pasan a veces algunas instituciones, las finanzas no son muy abundantes. Y Bernabé, junto con su esposa, eran dueños de unos terrenos. Así y lo es. que ellos hicieron fue, primero, vendieron todos los terrenos que tenían y le llevaron los dineros A los a apóstoles. Pedro y a Juan para la obra de la iglesia. Bernabé fue el primero que hizo esto, según lo que dice Primero, la Biblia. El primero. Sí, El que puso el ejemplo, de ahí fue donde Ananías y Zafira también dijeron, no, eso exactamente. para que nos vean, para quedar bien delante de la gente. Pero el que lo hizo verdad de corazón fue él. Dice también que lo llamaron a él el apóstol de la alegría, porque era un hombre que animaba, que exhortaba. Dicen también que era el hijo de exhortación o hijo de consolación. Sí, Era un hombre- ese significa el nombre de ese Bernabé. Entonces, interesante la historia también de Bernabé. Sí, Bernabé, además de ser muy amigo ya de Pedro y de Juan, que eran los dos grandes líderes en la iglesia en Jerusalén, tenía muy buenas conexiones con el Sanedrín. Ah, sí, estaba bien relacionado. Y tenía un amigo que en el Sanedrín formaba parte, era como el asistente, llamémoslo así, del sumo sacerdote, y se llamaba Rubén. Y Rubén se enamoró de una familiar de Bernabé. Sí. Y durante todo el tiempo, esto no está en el texto bíblico, durante todo el tiempo, Rubén insistía en poderse casar con esta chica familiar de Bernabé. Y la condición era que tenía que recibir a Cristo para poder tener matrimonio con esta muchacha. No recuerdo el nombre. Lo cierto es que la historia cuenta. Esto no es de apócrifos, es de Flavio Josefo. Dice que la chica, no recuerdo cómo se llamaba, le dijo a Rubén que en un sueño el Señor le había dicho que tenía que recibir a Cristo. Y él se negó. Y fue el que con espada en mano le dio muerte al primer apóstol sacrificado, que fue Jacobo. Jacobo el menor. Sí. En el momento en que la muchacha vio que había dado muerte a Jacobo, ella fue y le dijo a Pedro. Y en una revuelta que llegó a Jerusalén, este sacerdote, Rubén, cayó en manos de los mismos romanos y lo mataron. Esas son historias, no están en la Biblia, pero están en uno de los mejores historiadores de la época, que se llamaba Flavio Josefo. Es uno de los llamados también padres de la iglesia. Es uno de los llamados padres de la iglesia. Lo que quiero referirme con esta historia es cómo no solamente Bernabé y su esposa, sino también su familia de Bernabé abrazaron el evangelio y no tuvieron en cuenta el rango que tenía este señor Rubén con las comodidades que ellos tenían, sino que ellos prefirieron, como el caso de esta mujer, abrazar y defender el evangelio de Cristo. Bueno, doctor, yo creo que va a tocar seguir este tema al próximo en contexto, porque Bernabé hay mucho más para hablar de él todavía y faltan otros personajes, doctor, pero el tiempo. Bernabé tiene un papel de una importancia, tanto que les podemos adelantar a los amados radioescuchas, que fue uno de los que pronunció su gran disertación en el concilio de Jerusalén. Para dirimir un conflicto tremendo que era sobre la circuncisión y si los gentiles, para poder ser cristianos, tenían que hacerse judíos y luego sí cristianos. Sí, señor. Amados radioescuchas, qué lástima, se nos agotó el tiempo, pero la idea es de estos personajes tomar el ejemplo
para nuestra vida y sobre todo hoy en esta época llena de dificultades y llena de tanto relativismo y de tanto humanismo y de tanto sincretismo que están desviando la verdadera doctrina de Cristo. Y eso nosotros no lo podemos permitir, ¿cierto, Carlitos? Y qué importante que uno siempre se enfoca en Pablo, en Pedro, en Juan, pero Dios utiliza muchos personajes en la historia de la iglesia. Felipe, Bernabé, también Esteban, que a veces uno los pasa como muy rápido a leerla, tomar la lectura en la Biblia, y pues mire que todo va encadenado, ¿no? Tiene un propósito especial para Dios y va utilizando diferentes personajes en la historia, pero ahí vamos, como usted dice, tenemos que correr, estamos aprendiendo en este periodo de la expansión de la iglesia, hombres importantes que no podemos pasar por encima y decir, no, fueron tales, sino porque hacen parte de la historia de la iglesia. Sí, eso es. Bueno, de mi parte es invitarlos para el próximo domingo, estar aquí en Contexto, porque está bien interesante y apasionante la historia de estos personajes que fueron los protagonistas en aquel tiempo de la expansión de la iglesia. Así es, amados radioescuchas, Dios los bendiga por su tiempo. Hasta otra oportunidad.